El séptimo día, que tendría una equivalencia al inicio del séptimo milenio por correspondencia de un día 1000 años, equivale al reposo de la tierra y de la humanidad. El séptimo día era y es el sábado. ¿Habíais oído esto? Algunos sí, gracias a Dios. ¿Sábado de dónde proviene esta palabra? Sábado viene de sábat, que quiere decir reposo, descanso en hebreo. Ese día aún se conserva así, sábado. ¿Y por qué nos han dicho que es el domingo el séptimo día? ¿Quién ha cambiado eso? Si cogéis un diccionario anterior al 1990, este es el que corría por mi casa, aún nos dice sábado, séptimo y último día de la semana. Y ahora cogéis los diccionarios enciclopédicos actuales y nos dice que el sábado es el sexto día y el domingo el séptimo. Resulta que la Real Academia Española de la Lengua cambió expresamente esto. Y no solo aquí, ha pasado en Suiza, ha pasado en Inglaterra. ¿Y por qué han hecho eso? ¿Por qué quieren que adoremos a Dios en domingo y no en sábado? Porque el domingo era el día de adoración al sol, que en toda la Biblia se designa como el día de adoración a Lucifer, a Satanás. Y resulta que hay unos cristianos que dicen, ah, no, transferimos el día del sábado al domingo. Imaginaos cómo nos engañan y no nos enteramos de tantas cosas. Mirad este texto, Salmo 94, en esto se basaron. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. En este texto todos entendieron que un día, 1000 años. Y en el Segunda de Pedro, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, del cual el catolicismo dice que surgieron los papas, y es falso, esto no es histórico, resulta que nos dice algo muy curioso. En el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Nos repite exactamente lo mismo, y sobre todo, que no lo olvidemos. Y sabéis, cuando leéis todo el contexto, nos está hablando de la segunda venida de Jesús. O sea, el apóstol Pedro nos hacía referencia a que eso era verdad. Pero hay otro texto en Oseas 6, que esto se escribió cientos de años antes de que Jesús naciera, que ya estaba profetizando dos cosas. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿A quién le pasó esto? ¿Quién estuvo muerto 2 días y resucita al tercero? Jesús. Era una profecía mesiánica. Y eso es lo que quería decir. Habría un nacimiento de Jesús y le pasaría eso. Pero cuidado, porque esto tenía la doble interpretación. Si un día son 1000 años, nos está hablando de 2 días y al tercero resurrección. Se va Jesús y ¿cuántos milenios pasan hasta nosotros? 2. ¿Y qué sucederá cuando se termine este año, el que sea justo el 5999 y empieza el 6000? Resurrección, la segunda venida de Jesús. No porque Él resucite, sino porque vuelve y algo va a hacer, levantar muertos. Pues quien nos explique reencarnaciones va equivocado. La reencarnación no es algo bíblico. La reencarnación proviene de culturas tan antiguas que adoraban a Satanás. Y no son bromas, y si queréis ver la demostración, en nuestras conferencias vais a encontrar todos los detalles al respecto. Pero entonces, ¿cuándo será este fin del mundo con el regreso de Jesús? ¿No os planteáis esto? Yo sí. Resulta que hubo primeros cristianos del siglo XX, XIX, XX, que se basaban en los mismos textos. Seguían creyendo que habría 6000 años de historia y vendría el juicio. Y mirad qué escribió esta señora, Ellen White. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar. Ella escribió esto en 1884. Ella sabía que quedaba poco para que se cumplieran los 6000 años. Y además, todos ellos se basaban desde la entrada del pecado, no de la creación. ¿Sabéis que pasaron 33 años y medio desde la creación de Adán y Eva hasta que pecaron? Los mismos años que vivió Jesús. Exactamente igual. Por eso Jesús en la Biblia es considerado el segundo Adán, el que restaura lo que perdió el primero. Y mirad qué cita extrajo, que no tiene desperdicio y que se basó en los escritos de esa gente anterior que os he mostrado.
hablando de la fecha de la crucifixión de Jesús en este libro, El conflicto de los siglos. Sé que algunos de vosotros lo pudisteis llevar del stand, ahora por desgracia ya se nos han agotado. Pero si lo queréis, poneos en contacto con nosotros, venid al stand y os lo vamos a suministrar como nos sea, porque además os lo damos gratis. Escrito en 1888 y basado en esos escritos antiguos, en un cronograma de una profecía bíblica que hablaba de, 2300 años de historia en los cuales sucederían cosas marcadamente y se cumplieron tal cual. Resulta que, mirad este punto, ¿lo veis? Donde hay la cruz. Si vemos la explicación a esta profecía de los 2300 días o años, nos decía esto: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es un texto del libro de Daniel. En el año 31 de nuestra era, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel gran sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Los corderos que sacrificaban simbolizaban a Jesús y ya no hacía falta eso. Y fue en el año 31 cuando se cumplieron 4000. Por tanto, ¿estáis haciendo algún cálculo mental? Si en el año 31 pasaron 4000 años, hasta 6000 que queda. Pues mirad, desde la entrada del pecado hasta la crucifixión de Cristo pasaron esos precisos 4000 años. Y esto se demuestra con la cronología bíblica y los escritos históricos. Y mirad este texto que nos habla de que el sabio discernirá el tiempo y el juicio. Y lo va a discernir el sabio. El tonto no se va a enterar de nada. O el que se crea sabio y no lo sea, no se va a enterar de nada. Y cuidado con los orgullos, porque los orgullos y los prejuicios hacen que no veamos más allá de lo que nos han inculcado. Eclesiastés capítulo 8, versículo 5 nos dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Por tanto, si sois sabios, vais a entender muchas cosas que otros, por más que les cuentes o quieran ver, ya no verán, porque un orgullo les va a limitar su propio conocimiento. Y aquí el planteamiento en un diagrama. Entrada del pecado, pasan 4000 años, ¿qué sucede? En el año 31 crucifican a Cristo. Han pasado 4000 años. 2000 años después, 31 más 2000, la segunda venida de Jesús. ¿Qué año es ese? 2031. Las profecías bíblicas por toda la Biblia nos están llevando esta referencia. Nos lleva a que el año 2031 es la segunda venida de Jesús. ¿Y creéis que va a venir en un pesebre y que estaréis ahí dándole a la cuna? Pues no. Ya veremos qué sucede. Mirad este texto de advertencia. Todo fue escrito especialmente para nosotros, todos esos textos antiguos. Y lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, que nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Si estamos tan cerca, faltan 16 años para que se cumplan 6000 años. Pues a nosotros, todo eso que estaba escrito y que la gente tiene como cuentos de viejas, resulta que estaba escrito para amonestarnos y advertirnos. Y nos están diciendo que esos textos son mentira y nosotros no paramos de presentar las pruebas, que todo es comprobable al 100%. Y sabemos el año, pero podemos precisar más aún. ¿Y qué sucede? Pues Isaías 30, 29 y 30, 15, escrito cientos de años antes de Jesús, nos decía esto: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Mirad, la flauta como alegría, ¿eh? ¿Y de qué? ¿En qué momento? Cántico de noche. ¿Sabéis? La Biblia nos habla que Jesús volverá de noche, a la medianoche. No vendrá de día, vendrá a la medianoche. Y además, ¿cuándo? ¿Habéis leído que dice Pascua? Jesús volverá en primavera, en Pascua, del año 2031.
O sea que ya podemos prepararnos, que nos quedan 16 años. Y además vendrá no como niño, vendrá como quien es, como Dios. ¿Y sabéis qué día? En sábado. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero mirad cómo termina este texto: y no quisisteis. Por más advertencias que Dios está mandando, no quisisteis. Preferimos seguir haciendo nuestra vida, no importa, nos quedamos con una espiritualidad etérea, pero no vamos a hacer los cambios en nuestra vida que tocan ni nos vamos a acercar a Dios. Y el fin se acerca. Y si hemos visto diluvio, hemos visto carros de Faraón hundidos, hemos visto azufre cayendo y quemando ciudades, fue por corrupción. Y estamos llegando exactamente al mismo punto que hace todos esos años. Y advertidos estamos. Y ahora no sé si os lo preguntaréis, yo me lo preguntaría. ¿Y qué acontecerá en ese fin con su regreso? ¿Qué va a pasar? En 2 de Pedro capítulo 3 nos dice una descripción gráfica de lo que va a acontecer en general. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice de los impíos, no de los otros. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nos sigue advirtiendo. El Señor no retarda su promesa. ¿Sabéis? Hay personas que dicen, es que los que son creyentes normalmente han oído hablar de la segunda venida de Jesús. Dicen, pero si esto se ha dicho siempre y Jesús no ha vuelto. Claro, no tocaba. Pero el Señor no retarda esa promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no es un Dios malo y asesino, es un Dios bueno que quiere que todo el mundo se salve. Por eso ha dado 6000 años y aún seguimos así de cortos, que no queremos seguirlo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y sabéis, cuando dice esto el texto, muchos dicen, entonces no se puede saber si vendrá como ladrón como la noche, no te enteras. Pero veremos que esta no es la respuesta, porque veremos que nos da una explicación a este texto, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando Jesús viene, viene con su gloria, viene con su poder, y aquí se deshace todo. Y cuando se deshace todo, aquí no queda nadie. ¿Nadie? Ahora lo veremos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Veis justicia en algún lado del mundo ahora? ¿Verdad que no? ¿Por qué va a venir Jesús? Pues porque ya dice, basta. A veces pensamos en que Dios es solo misericordioso, pero que no es justo. La justicia se va a aplicar, si no Dios no sería bueno. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. ¿Y eso cómo se hace? Guardando los 10 mandamientos. ¿Y vosotros conocéis los 10 mandamientos? ¿Quién de vosotros tiene alguna estatua de la Virgen o de algún santo en casa? Bien, sé que hay mucha gente que tiene estampitas, cosas así. Pues resulta que hay el segundo mandamiento, que alguien lo cambió. Porque si vais a Éxodo 20 en la Biblia, dice que no tendrás imágenes de nada de lo que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra para adorar. Y la Iglesia Católica suprimió ese mandamiento. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y sabéis qué hicieron? Como de 10 mandamientos les quedan 9, dicen, pues vamos a dividir el último, no codiciarás, en 2, la mujer de tu prójimo y el resto de cosas, ya tenemos 10. Pero además hicieron otro cambio. El sábado aparece como día de reposo, el que hay que guardar. Y resulta que ellos dijeron, no, santificarás las fiestas y especialmente el domingo.
Pues coged cualquier catecismo y veréis que esto que os digo es una realidad. Por tanto, nos están engañando. ¿Y por qué? Porque no procuran nuestra salvación precisamente. Y no estoy diciendo que toda la gente católica sea mala, ni mucho menos, pero los estamentos de arriba saben lo que están haciendo.